que el bautismo en agua nace teológicamente en el diluvio. Teológicamente ahí nace. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice, primera de Pedro, me parece que capítulo 3, verso 21, si mal no recuerdo, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice Pedro, porque 8 personas fueron salvas por agua que estaban en el arca. Esas 8 personas son Noé, Can, Sem, Jafé y sus 4 mujeres. Entonces Pedro dice que el bautismo que corresponde a eso, que se iguala, que se deriva, que emparenta con eso, que está a la par con eso, el bautismo de nosotros, dice Pedro, nos salva. O sea, nos da salvación, dice Pedro, no quitando la inmundicia de la carne, sino como aspiración de buena conciencia. Primera de Juan capítulo 5, verso 8, si mal no recuerdo. La palabra de Dios se establece, y no voy a debatir sobre la coma juanina, lo que Erasmo la incluyó, que gente la tiene en crítica textual, y que no va ahí, que lo otro, por el verso que antecede, que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. No voy a entrar ahí porque ese no es el tema. Pero anyway, entonces Juan dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, la sangre y el agua. Voy a obviar la sangre, porque nada más voy a hablar del bautismo. Pero bien, entonces, ¿por qué el espíritu y el agua dan testimonio? Y dice que ambos concuerdan con la sangre. Porque el espíritu representa la divinidad en todo lo creado. El agua representa el medio por el cual se creó. Y la sangre representa la vida humana o el alma. Entonces, por esa razón usted va a Génesis y usted ve que en Génesis usted encuentra un verso que dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero usted no va a encontrar al principio creó Dios los mares, no. Incluso Génesis 1:10 dice que a la reunión de las aguas se le llamó mare, o mikveh mahajim, si mal no pronuncio el término hebreo, que quiere decir reunión de agua. Por eso hay otro texto en Levítico que habla de una cisterna en el cual se le llama mikveh, porque es reunión de agua. Descúbrase lo seco. Lo seco que se descubre allí, Dios le llamó tierra. Le dijo al mar: divídete, sepárate, hay expansión entre las aguas de las aguas. Y a esa expansión se le puso cielo. Por eso dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero todo lo que fue creado por una orden que se le dio al mar. Los cielos, la tierra, al igual que los animales, los de agua y los de aire. Le dio: produzca el mar cada ser viviente que vuele, y cada ser viviente que esté en las aguas. Entonces, ¿dónde nace? Que el primer bautismo de la tierra a Dios le gustó. Y de ahí nace como doctrina el bautizo. Porque esa vida de creación que la tierra tiene por el mar, la primera vida, cuando el pecado se mete a la tierra por Adán, la maldice. Por Caín la contamina. Y por los Nefilim, los gigantes, los pecados inmorales que habían, la maldad incrementada los abonó, que se incrementaron en Génesis 6:5, por lo cual Dios dice: raeré todo hombre que he creado sobre la faz de la tierra, me dolió haberlo hecho. Esa maldad ensució a la tierra. Entonces, el primer bautismo fue el de la tierra. Cáigame atrás. El diluvio quita el mundo antiguo, o sea, con la maldad, la pecaminosidad, todo. Purifica la tierra de eso. Y tercer punto, la tierra cuando el diluvio se va, da un olor grato, agradable a la presencia de Dios. Ahí nace el término bautismo. Por eso es que en los bautismos siempre hay una vieja vida que se deja de muerte, de pecado. Siempre hay un estado de purificación intermediario. Y siempre hay una resurrección o un levantamiento, un resurgir como nueva vida o nuevo nacimiento. Eso pasó con Noé. La tierra nació otra vez después del diluvio. Entonces de ahí Pedro dice que el bautismo que nosotros tenemos corresponde a eso. Por eso es que más tarde nosotros vemos un Pablo también diciendo que Israel fue bautizado en el mar en Moisés. El de Israel representa también dejar la vida de esclavitud o el mundo de esclavitud en Egipto, que Egipto representa el mundo, la esclavitud. El estado intermediario, la separación en el mar cuando empieza a ser desalojado, desconectado de Egipto, porque ahí Egipto empezó a morir en el mar. Y así como reciben liberación, al cruzar el mar pasan como nación libre. Tienen una nueva vida al cruzar el mar. Por eso Pablo dice: ellos fueron bautizados.
Ya para entrar en materia, el bautismo que Juan trajo, mucha gente cree que es un bautismo nuevo, que Juan trajo un bautismo nuevo y que eso no existía. No, no fue nuevo. Ahora, lo que sí tuvo de novedad es que el bautismo que Juan trajo, lo trajo abierto y disponible para todo el que haga fruto digno de arrepentimiento creyendo en Cristo Jesús. Porque ya el bautismo no se va a encerrar en mentalidad hebrea, sino que se va a distribuir sobre griegos, sobre gentiles, sobre romanos, sobre nosotros los dominicanos, sobre todo lo que éramos foráneos, lo que no éramos judíos. Entonces, por tal razón se hace popular, se generaliza el término bautismo por una fe que va a atrapar la tierra, que no solo se va a cerrar o se va a confinar con los israelitas. Es por esa razón que Juan trae un bautismo general. Para que se di. Por eso Ezequiel profetiza, Ezequiel capítulo 35, verso 36, verso 25, dice esparciré agua. Y ahí hay dos connotaciones, porque ahí connota el remonte del bautismo del Espíritu también en Ezequiel. Entonces ese es el bautismo que Juan trae como cumplimiento de esa profecía. Juan vino a cumplirlo. Si el bautismo de Juan fuera nuevo, entonces ¿quién bautizó a Juan? ¿Y quién bautizó a los sacerdotes? Si hay alrededor de algunos 15 o 20 textos bíblicos, tenían que aplicar el tevilá en el mipé, la reunión de agua. Y también tenían que ser llenados, porque los sacerdotes tenían dos tipos de bautismo. Lo que conocemos de agua y espíritu, ellos lo tenían. Entonces, por esa razón es que nosotros vemos que los sacerdotes tenían que bautizarse, pero Zacarías era sacerdote y sumo, porque cruzando el velo cruzando la cortina, fue que el ángel le habló sobre el nacimiento de Juan. Entonces, Juan es su hijo legítimo, el cual le corresponde ese sacerdocio. Ahí llega otro simbolismo cuando Juan dice, no que menguar para que Cristo crezca, y Juan pasa el manto de sacerdocio para que venga el sacerdocio eterno en el orden de Melquisedec que lo trajo Jesucristo. Alguien podría decir, hermano, ¿cómo tú compruebas que los sacerdotes fueron llenados con el Espíritu Santo y fuego, fueron bautizados? ¿A qué te refieres con eso? Bautismo, en el término griego, es inmersión. Pero en el término hebreo, tevilá es otra cosa. Te levanto en el espíritu resurgido con fuego. Y el fuego es ministración. El fuego es ministración. Porque eso se conecta cuando dice que hace de los vientos, los ruach, lo hace mensajero. Y dice que hace un ministro como llama de fuego. Tanto como el salmista, como Hebreo capítulo 1, creo que verso 7, que también recapitula la misma profecía. Por eso es que dice Pablo que nosotros somos como luminar, que la lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Por eso Cristo dice que nosotros tenemos que tener el espíritu encendido. Por eso Mateo habla de las vírgenes que tenían la lámpara. Por eso Pablo dice a Timoteo, vive el don del fuego que está en ti. Es por eso porque nosotros somos luz de la tierra, somos un espíritu con mecha. Por eso David, cuando estaba viejo que iba a morir, alguien le dijo a David, no salga a la guerra porque si te matan van a apagar la lámpara. Al igual que Samuel, cuando Dios le revela que la lámpara de Elí se estaba apagando. Y le dice, antes que la lámpara de Jehová se apagara, Jehová llamó a Samuel. No había visión con frecuencia, los ojos son lámparas. La palabra de Jehová que escaseaba en aquellos días, la palabra también es lámpara. Ahí hay un simbolismo, ahí hay un remesh. Lo que está diciendo es que antes de que la luz de Dios se fuera del todo, Dios se levantó a Samuel. Entonces nosotros somos la luz. Y nuestro espíritu, cuando es bautizado, se prende la mecha. Por eso Espíritu Santo y fuego, se prende la mecha. Y cuando la mecha está encendida hay revelación, hay profecía, hay conexión con lo divino, hay ministración, hay servicio, hay ministerio. Ahí es que llega el término. Entonces, Cristo dice, el que no naciere, siento hasta la presencia de Dios. Cristo le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y Nicodemo pensó, ¿cómo puede un hombre por segunda vez entrar en el vientre de su madre? Y Cristo le dijo, hombre, tú eres el líder de los maestros ahí y tú no sabes lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y si Cristo dice que no puede entrar, entonces nadie que no haya nacido de agua y de espíritu no se puede salvar. Imposible. Nadie. Arrepentido y bautícese cada uno. Por alguna razón dice cada uno. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero por alguna razón dice, y fuere bautizado. No, porque el ladrón de la cruz, usted no es el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz tenía una sentencia de muerte, estaba amarrado en un madero, iba a morir, está en un lecho de muerte. Tú no eres el ladrón de la cruz, tú brincas, tú pataleas, tú te congregas, tú caminas, tú comes, tú vas al baño, tú te mueves, tú te montas en un vehículo, te apegas, tú haces de todo, tú eres móvil. Tú estás libre de hacerlo. Tú no estás preso ni confinado a una muerte. No te tienen con cadena. Tú puedes hacerlo. El ladrón representa una gente que está enferma en una cama que se va a morir. Uno le dice que era Cristo y se convierte. Una gente que tiene un accidente que se va a morir. Uno le dice que era Cristo. Representa una gente que se va a morir. No uno que está vivo viviendo su vida. Ni que no, porque el ladrón se salvó yo me voy a... No, así no es. Y no voy a entrar en el testador, de que el testador estaba vivo, que es Cristo, que algunos dicen que el antiguo pacto, que otro que el nuevo. Ni era nuevo ni era viejo, porque Cristo estaba ahí en el estado intermediario. Y además Cristo es el dueño de los dos pactos, Cristo hace lo que quiera. Por eso fue que le dijo, hoy te estará conmigo en el paraíso. Cristo es el dueño de esto. Rabón y Yeshua es el que sabe de todo lo que nosotros hacemos. Él es la figura representativa de todo lo que tiene que ver con la fe en los humanos que conecta a Dios. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Alabado sea su nombre en esta hora.
Por esa razón es que el cristiano que está perdiendo el tiempo sin bautizarse está corriendo el riesgo a que el diablo se lo lleve, a él y a cualquier otro. No, porque el centurión se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, es verdad. Pero a él no se le bautizó ese mismo día. El mismo día que estaba limpiando las heridas de Pablo y Silas por los golpes y los azotes que le habían dado en la cárcel. Ese mismo día él fue bautizado con toda su casa. Ah, pero si nada más iba a salvar por fe, no habría que bautizarlo. Los escritos también, al igual que Juan, como Juan, ya para terminar, como Juan completó y cumplió la profecía que se dijo del derramamiento de agua, esparciré agua en Ezequiel. Así Cristo también cumple el derramamiento de Joel, Joel 2:28, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese es el bautismo de Espíritu Santo, al igual que el derramamiento del agua. Entonces Juan cumple uno, Cristo cumple la otra. Por eso Pedro, cuando llega el Pentecostés, los 50 días después de la fiesta de la noche de Pascua, después de la noche de fiesta de Pascua en el que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, marca los 50 días en el cual miles de judíos fueron, no solo por la cosecha de la primicia, no solo por esa cosecha, sino porque entendían que se conmemoraba la ley entregada a Moisés en el Sinaí en la piedra. Entonces ellos entendían que la profecía de Jeremías 31:31 iba a ser entregada, esa ley escrita en la mente y en el corazón, y por eso fueron a reunirse el día de Pentecostés y había mucha gente. Pero cuando el Espíritu Santo llena todo lo que estaban ahí, que empezaron a hablar otras lenguas para que el evangelio se difunda dentro de gente que tuvieran otra habla, otro lenguaje, cuando ellos empiezan a ser llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro remonta a la nube de Joel y dice, esto fue lo que lo predicho, Hechos capítulo 2, verso 14 por ahí. Esto fue lo profetizado por Joel. Pero antes de Joel, o antes de Pedro citar a Joel, ya Cristo en Hechos 1:5 le estaba hablando lo mismo. Le dijo, no se muevan hasta que antes venga la promesa. Y en el 8 le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos o mártires. Se van a entregar, van a tener de nuevo, porque el Espíritu Santo lo va a bautizar y le hará funcional en esto. Le hará funcionar en lo que deben de hacer. Es aquí él pondrá la guianza, lo va a guiar toda verdad, toda paz y toda justicia. Entonces, el cristiano que no está bautizado en cualquier tipo de bautismo, si es del agua o del Espíritu, el que no está bautizado no se salva.